Días extraños con Santiago Camacho. El corazón tiene razones que la razón no entiende, dijo el filósofo y matemático Blaise Pascal. Y de eso vamos a hablar hoy, de las razones del corazón, o al menos del corazón en general. De eso nos va a hablar hoy Verónica Fernández, que ya ha cogido el estilo del profesor Arias Aranda y simplemente me ha dicho, oye, que vamos a hablar del corazón. Pues oiga, me parece muy bien. A ver qué nos encontramos. Verónica Fernández, bienvenida a Días Extraños. Hola Santi, encantada de estar contigo hoy aquí. Sí, digo, ¿para qué? ¿Para qué complicarnos la vida? ¿Para qué contar más? ¿Para qué spoilear? Y que luego salga lo que Dios quiera, ¿no te parece? Ah, sí, por mí perfecto. O sea, ningún problema. Bueno, y además que has empezado divinamente, porque también decía Marguerite Yourcenar, que es una novelista, bueno, que ya no está en este plano, decía que hay que dejar escuchar a la cabeza para dejar hablar al corazón. Así que, pero bueno, tú ya sabes que a mí me encanta empezar la sección con palabras clave. Sí. Para que las personas se vayan ubicando, ¿vale? Muy bien. Y hoy vamos a hablar de egipcios, del Grial, de Motorola, sí, la compañía, de bombas, de la nosfera, del 4G, pero que también, de redes, de campos, de triángulos y hasta de Indiana Jones. Ah, muy Fíjate. bien. Me parece perfecto, me parece una mezcla maravillosa. Pues nada, procede. Procedo. Venga, procedo. Opera ahí. Venga, empiezo, abrimos ya en canal. Antes de empezar, también deciros a todos los que nos escucháis que tomamos notas, Santi y yo, de todos los temas que proponéis tan interesantes para hablar en esta sección de Ciencia Extraña, y que sepáis que los estamos preparando, y que si aún no han salido, es que estamos ahí mirándolos con lupita, ¿vale? Para hacer una sección que la disfrutemos todos. Pero, volviendo al corazón. Claro, Santi, ahora ya me ha chafado la sorpresa, porque yo te iba a hacer una pregunta. A ver. Pero ahora ya... Ahora ya, no sé, nos la hemos spoileado mutuamente. Pregunta. Yo te iba a decir que ¿cuál era tu órgano más sagrado? Depende del día y del momento. No, yo tengo que reconocer que soy una persona bastante cerebral, bastante más intelectual que emotiva, y por tanto le tengo bastante aprecio a mi cerebro. Pero el corazón tiene su importancia. De hecho, el día que deja de latir, pues bueno, se acabó la fiesta. Bueno, y además que hoy vamos a hablar de cosas que van a poner su justa medida e importancia al corazón, porque realmente creo que estamos en una época de la historia donde le damos mucho peso al cerebro. Ojo, que no digo que esté mal, ¿vale? Pero que también creo que el corazón tiene que reivindicar su importancia más allá de una bomba, ¿no? Como tú has dicho, o sea, todos sabemos que el corazón es lo primero que se escucha en un feto, ¿no? De hecho, a las pocas semanas de gestación tú ya escuchas un corazón muy potente, y es lo último que se apaga en una persona. De hecho, es símbolo de vida, ¿no? Cuando se apaga el corazón, realmente, es decir, puede haber muerte cerebral mientras siga el corazón latiendo. Se considera que puedes estar vivo en un estado a lo mejor de coma, pero viceversa no, va a ser que no puede ser, no, ¿vale? Complicado. No. Entonces, sabemos que gracias al corazón, que actúa como una bomba, se mueve toda la sangre, que es el líquido que nos hace estar vivos en realidad, ¿no? Y nos hace circular. La sangre es vida, que decía el conde Drácula. Efectivamente. Ay, el conde Drácula. Bueno, si nos escucha por aquí, le mandamos un saludito. Y también decir que, y es importante también tener esto en cuenta, ¿no? Dentro de todas las enfermedades que existen y que aquejan a la parte material del ser humano, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa actual de muerte. Realmente, es decir, en España, por ejemplo, se calcula, la Fundación Española del Corazón calcula que como que el 30%, y eso es mucho, de muertes son por enfermedades cardiovasculares, y en el mundo anualmente ronda como los 20 millones de muertes anuales. O sea, realmente es muy importante, y todos sabemos que tenemos que cuidar el corazón. Pero no sé si sabías también que el corazón raramente tiene cáncer. Es un órgano que es muy raro que tenga cáncer. Se cree que es básicamente por dos razones. Una es porque las células del corazón se dividen poco. Una de las condiciones del cáncer es
que las células se descontrolan y se replican mucho más de lo normal y se forman grupitos de células que son tumores, ¿no? Y hasta pueden colonizar otros espacios del cuerpo. Pues las células del corazón no se dividen mucho, entonces eso tampoco ayuda, ¿no?, a que haya tumores. Y además está muy protegido el corazón realmente dentro del cuerpo y eso hace que no esté expuesto, ¿no?, a contaminantes como pues los pulmones, la piel, etcétera. Y de hecho se cree que los pocos tumores que hay en el corazón, la mayoría son secundarios, es decir, vienen de otros órganos por metástasis. Y eso también, o sea, me parece que es muy curioso, ¿no? Es raro, de verdad, yo no he escuchado nunca a alguien que diga tengo un cáncer de corazón, o sea, y Dios no lo quiera, ¿no? Así que también os indico que el corazón, o sea, realmente tiene cosas muy curiosas. Me parece que es un órgano súper vital y que es un gran desconocido. O sea, creo que ponemos el foco en muchos otros órganos y el corazón no. Y teniendo en cuenta que el corazón ha sido un órgano central en todas las culturas del mundo, en todas las épocas. Es decir, creo que lo comentábamos tú y yo, Santi, la primera vez que hablamos juntos aquí en el programa. Es muy raro, o sea, no hay un sagrado intestino, un sagrado pulmón de Jesús, hay el sagrado corazón de Jesús. Hay, en la cultura sufí también, hay un símbolo que es un corazón alado. Los egipcios, de hecho, y si hay algún egiptólogo por aquí que nos lo diga también, de hecho, consideraban que era súper importante, lo dejaban dentro del cuerpo y tiraban el cerebro. Lo siento, Santi, lo tiraban porque decían que eso no servía para... La ignorancia es muy atrevida. De todas formas, sí tiene su importancia porque, oye, a fin de cuentas, hacemos las cosas de corazón cuando somos sinceros. Bueno, los romanos no. Los romanos... Hay una cosa curiosa que no viene a cuento, pero la voy a contar de todas formas. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra testículo? Ay, no, Dios mío, pero lo puedes decir ahora mismo, ¿sí? Sí. Los testículos vienen de testigo, porque los romanos juraban echándose mano al paquete. Ostras, muy bien, muy inteligente, por su descendencia. Claro, entonces eran testículos porque eran los testigos de todo aquello que se juraba o se prometía. ¡Ay, buenísimo! Oye, podríamos hacer otro programa de ciencia extraña sobre esto, ¿eh? ¿Has Ya visto? me está dando ideas. Pero sí, realmente, o sea, el corazón, de hecho, los egipcios consideraban que tenía como una forma de vaso y lo relacionaban también con mucha simbología, ¿no? Creían que era como un cáliz. Mucha gente esto lo ha, lo ha enlazado con la concepción del Grial, del Santo Grial. También tiene forma de un triángulo invertido, que tiene mucha simbología metafísica, ¿no? Y también muchas otras cosas. Por ejemplo, en la cultura hindú, el corazón es la sede del cuarto chakra, el chakra Anahata, que es, digamos, el enlace entre el cielo y la tierra, donde lo hay. Bueno, hay muchos, se considera que hay muchísimos chakras, hay 7 principales, hay muchos minúsculos, etcétera, etcétera. Pero de los chakras principales, pues eso, el corazón sería el cuarto, hay 3 que van hacia abajo, hacia la tierra, y entre medias hay el chakra corazón, que es transmutador, y 3 que van hacia arriba, ¿no? Aristóteles, de hecho, decía que era la sede de la conciencia, y ella decía, no, es que esto está ahí. Y los griegos y la gente de Mesopotamia decían que era la sede del alma, mientras que los romanos, nuestros amigos de los testículos, decían que era el órgano donde había la fuerza vital. Es decir, con eso que me vengo a referir, que y muchas otras culturas, ya no hablo de culturas precolombinas, etcétera, etcétera, o orientales, es decir, todos en el fondo consideraban que el corazón tenía ese eje central más allá de ser una bomba circulatoria. Y de hecho hay como 2 concepciones, teniendo en cuenta que, digamos, oriental y occidental es algo que depende del sitio donde estés. Si nosotros estamos en España, diríamos que la cultura perteneceríamos, entre comillas, a la cultura occidental respecto a la oriental, ¿no? ¿Sabes lo que quiere decir, Santi? Entonces, en Oriente el corazón se ha relacionado más con la inteligencia, la intuición, mientras que en Occidente más a los sentimientos, ¿vale? Pero sí que ha habido esa correlación con algo más allá, ¿no? Emocional. De forma intuitiva ya veían lo que nosotros sabemos, ¿no? De las corazonadas, etcétera, etcétera, etcétera. Venía como a decir que, o sea, que el corazón era como un intermediario, donde había la luz del espíritu, de la conciencia. Había algo más allá que aún no sabían bien determinar, pero que estaba allí. Y de hecho, el corazón, que es una bomba, ¿no? Como decíamos, tiene 2 movimientos principales, lo que se conoce como sístole, que es la contracción del corazón, y diástole, que es su expansión, donde se expulsa la sangre.
y pues también se ha relacionado con la contracción y expansión del universo. Bueno, en fin, la simbología es realmente inconmensurable, ¿vale? Y estoy convencida de que estéis donde estéis, seguro que, o si sois viajeros, donde viajéis encontraréis referencias al corazón como órgano central. Ya os digo, o sea, no hay otro órgano que tenga esas connotaciones como él. ¿Pero qué pasó con el corazón? Dentro de esta concepción que ya tenían nuestros ancestros, que cuando llegó todo el paradigma mecanicista en el siglo XVII, ¿no? De surgimiento del método científico, etcétera, etcétera, que aquí ya lo hemos comentado alguna vez, se perdió un poquito esa concepción del corazón como sede de una inteligencia superior o de un puente, ¿no? De alguna manera, y se consideró que realmente era una mera bomba, ¿no? Una mera válvula que formaba parte de ese cuerpo que tenemos tan maravilloso, ¿no? Pero parece ser que últimamente estamos volviendo a encontrar ese significado del corazón como algo que va más allá de ser un conjunto de células que se contraen y se expanden. Y aquí quiero introduciros uno de los actores principales, o dos de los actores principales que han hecho que esto empiece a cambiar. Uno es el señor Rollin McCraty. Rollin McCraty, que no sé si lo conoces, Santi, pero si no te lo presento. No tengo el gusto. No, yo tampoco, pero he leído mucho sobre él y me parece una persona muy curiosa. Rollin McCraty era un ingeniero de sistemas de Motorola y él estaba, por los años 90, él estaba muy interesado en los fenómenos del electromagnetismo, es decir, cómo, y a lo mejor, claro, trabajaba en Motorola, ¿no? Cómo se podía transmitir la información, ¿no? A través de lo que él llamaba esos misteriosos campos electromagnéticos. Y de hecho, estaba tan metido en este tema que hasta se sacó un máster de la conciencia y todo, y empezó, a entrar en esa dinámica, ¿no? De la información, de los campos mórficos que hablamos en el otro día, etcétera, etcétera, ¿no? Y entró en la concepción esta de que el corazón pues era sede de la intuición, de la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero él creía que eran camelos. O sea, él veía esto y él creía que era una metáfora realmente. O sea, él lo estudió y dijo, no, a mí me parece muy bien, pero yo me sigo irritando, estoy cabreado con la vida, me sigo estresando y, tiene que haber algo más. Y entonces, Rollin McCraty, que dice que su primera vida fue Motorola y la segunda, la que os contaré ahora, en finales de los años 80, conoció a Doc Child, no sé si se pronuncia Childre o Childre, no lo sé, ¿vale? Ya me habéis entendido. Que era un estudioso de experiencias como de expansión de la conciencia, ¿no? Y él había llegado a integrar o a comprender de alguna manera que el corazón era un puente, ¿no? Era una especie de puente del cuerpo hacia capacidades de conciencia expandidas. Total, que se conocen estos dos, ¿no? Uno, el ingeniero de sistemas de Motorola, buscando ahí el significado místico del electromagnetismo para intercambiar información. El otro, que estaba haciendo sus talleres y sus cosas, no sus movidas, con la expresión de la conciencia. Y se encuentran estos dos, y claro, el Rollin McCraty, que ya os digo, que se pensaba que todo era una metáfora de la vida, dijo, bueno, pues voy a probar las técnicas del Doc, ¿no? De Doc Childre o Childre. Y bueno, lo que experimentó le cambió la vida hasta un punto que dijo, le cambió la vida personal, profesional, todo. Y dijo, vamos a crear un instituto para estudiar, como él era un ingeniero de sistemas, que lo tenía que medir todo, literalmente. Dijo, vamos a crear un instituto sin ánimo de lucro para medirlo todo y comprobar que esto que estamos experimentando, no es algo que nos estemos inventando, que realmente es verdad. Y así fue como ellos dos, como pioneros y más personas, no eran ellos solos, pero fueron como los líderes de este movimiento, crearon el Instituto HeartMath, el Instituto de las Matemáticas del Corazón. En el año 91 es cuando realmente se creó. Y coincidió con que además en el año 91 un científico de la Universidad de Montreal, el doctor John Andrew Armour, descubrió que el corazón tenía neuronas y de hecho es considerado el padre de la neurocardiología. Él descubrió lo que él llamó el cerebro del corazón, hairbrain, y vio que tenía como miles de neuronas, del rollo 40 o 50.000 neuronas el corazón. Y esto pensad que era un descubrimiento muy importante, porque hasta entonces se creía que las neuronas pertenecían básicamente al territorio del sistema nervioso. Más adelante se han encontrado neuronas en el aparato digestivo, en el intestino, ¿no? Pero dice, ostras, el corazón también tiene neuronas y tiene muchas. Y empezaron a estudiar, ¿no?
bueno, John por un lado, los compañeros de las matemáticas del corazón por el otro, y lo bueno que tiene el Instituto de las Matemáticas del Corazón, y lo podéis buscar en vuestro navegador, ya os digo, yo creo que encontraréis la información en inglés, Heart de Corazón Math Institute, es que ellos todo lo que hacen lo han publicado. O sea, lo han publicado en revistas científicas porque era su objetivo, hacer comprobaciones que pudieran verificar, ¿no? Y publicar. Y empezaron a ver cosas, o sea, alucinantes. Para empezar, si el corazón tiene un sistema nervioso propio, independiente, eso quiere decir que tiene alguna especie de inteligencia. Algo tiene que estar sintiendo el corazón, ¿vale? Eso sin estudiar mucho, ¿no? Uno pensando ahí. Y tiene que estar recibiendo información y enviando, ¿no? Porque si tiene neuronas, las neuronas son las células que captan esa información, sí, y la van distribuyendo. Eso no hace falta mucho que hagamos mucho, ¿no? Ya uno está pensando. Pues empezaron a encontrar cosas alucinantes. Cuando hablaba el Santi de que su órgano sagrado era el cerebro, pues empezaron a ver que el corazón enviaba más información al cerebro de la que el cerebro enviaba al corazón, ¿vale? Vieron que se comunicaban de una forma bidireccional. Antes se creía que el cerebro, bueno, es muy importante, claro que sí, pero como que el cerebro era el máster de todo. Y no digo que no, pero se vio que el corazón realmente tenía mucho que decir. Y de hecho, vieron que el corazón captaba la información con microsegundos o nanosegundos, bueno, un tiempo muy ínfimo, antes que el cerebro. O sea, eso de las corazonadas realmente era verdad. O sea, tú podías captar algo antes de que tu cerebro lo pudiera analizar. Entonces, por eso se decía también que el corazón era la sede de la intuición, porque si somos capaces de captar esa información antes de racionalizarla, y cuando la racionalizamos no dejamos de aplicar filtros de percepción y de creencias y de muchas otras cosas, es información muy pura, que nos puede dar mucha información, ¿de acuerdo? También vieron que, y hay otra cosa también que es importante, que no lo he dicho antes al principio, que pensad que el corazón se forma antes que el cerebro en el desarrollo embrionario. Yo no sé si esto quiere decir algo, pero para mí también es importante, ¿no? Son cosas, detallitos. Detallitos, sí. También se vio que los ritmos del corazón sincronizaban el resto del cuerpo y que si el corazón estaba bien, el cerebro estaba bien. Ahora os contaré un poco más sobre esto, ¿eh? En cambio, si el corazón no iba bien, estaba nervioso, el cerebro colapsa, ¿vale? Un poco, bueno, por así decirlo. Pero lo más curioso es que os he dicho que el cerebro y el corazón se comunican bidireccionalmente, es decir, uno con el otro, ¿no? Son un equipo. Pero se comunican de 4 formas distintas. Por un lado, se comunican a través de impulsos neuronales, porque hemos dicho tienen neuronas, comparten neuronas los dos. También por lo que se conoce como ondas de pulso, ¿vale? O un fenómeno que se llama, la comunicación biofísica, por un tema del pulso, de la presión, por hormonas, ¿vale? Y además también se comunican por el propio campo electromagnético, porque claro, el corazón con este bombeo que él produce crea electricidad, crea un fenómeno electromagnético y de hecho es muy potente, ¿eh? Se cree que se puede medir hasta más allá del cuerpo, hasta una distancia de metros. Es decir, esto que comentamos cuando vamos a un lugar y dice, ostras, qué mal rollo me da este lugar, o esta persona, realmente es verdad. O sea, es porque captamos de alguna manera esos campos de electromagnetismo de esa persona, ¿no? Que está... Eso también os lo contaré más adelante porque creo que es muy interesante. El hecho es que además de todo esto, se vio que el corazón se descubrió una cosa del corazón que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y cuando se descubrió esto, fue como el vínculo perdido, el link perdido, por así decirlo, entre la conexión entre el cerebro, el corazón y las emociones. ¿Y por qué os cuento esto? Realmente la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una medida de tiempo, o sea, lo que mide es la variación que transcurre entre 2 latidos del corazón, lo que se conoce, si tenéis en mente esas gráficas de un electrocardiograma, que es esas gráficas que miden los latidos del corazón, seguro que lo tenéis en mente, son como unas ondas, ¿no? Que van hacia arriba, hacia abajo, si no lo podéis buscar. Oye, ¿no? ahora te hace electrocardiogramas hasta el reloj, es una cosa alucinante. Uy, pues esto es fabuloso para el corazón y para lo que contaremos ahora, porque realmente es muy importante, así es, a través del pulso. Entonces, si tenéis en la mente esa imagen, son como ondas, ¿no? Que suben y bajan, suben y bajan. Entre ellas hay un espacio que es de tiempo, el tiempo que transcurre entre un latido y el otro, ¿vale? Entonces, se llama intervalos R,
las dos, técnicamente, entre estas dos, digamos, ondas. Entonces, y un intervalo R o una onda es una contracción del latido del corazón. Se contrae, pum, hace la onda y luego se expande y se baja, ¿vale? Entonces, se vio que la variación del tiempo entre los dos latidos era un indicador de nuestro estado. O sea, de nuestro estado físico, de bienestar, ¿vale? Y de cómo nos encontrábamos emocionalmente. De hecho, hasta se ha encontrado, y de hecho lo leí hace poco en un artículo del año 2019, que se había encontrado que hasta era un predictor de enfermedades cardiovasculares. Es decir, cuando hay una frecuencia cardíaca muy elevada, hay muy poquito tiempo entre latidos, entonces, y además van descompasados, baja la variabilidad de la frecuencia cardíaca y se asocia al estrés, a un estado que no estamos bien, ¿no? Y viceversa, cuando estamos relajados normalmente esos intervalos son distintos y además esas ondas no solo hay un intervalo de tiempo más largo, sino que son más regulares, porque puede pasar que tengamos una frecuencia cardíaca más elevada, pero que esas ondas tengan un aspecto armónico. Pero si tienes una frecuencia elevada, muy elevada, y tienes un espectro de ondas muy feo, muy caótico, y eso lo podéis ver vosotros sin tener conocimiento, se ve con el ojo, dices, ostras, estas ondas tienen una pinta fatal. Entonces eso es un indicador de lo que decíamos, ¿no? Un predictor de enfermedades y de que estés mal. Y lo más divertido es que nosotros podemos incidir sobre esto y nosotros podemos ser capaces de alterar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de nuestras emociones. De hecho, tenéis que pensarle en la variabilidad de la frecuencia cardíaca como un código Morse en realidad. O sea, es como un código de ondas, es un código de información y decíamos que el corazón tenía inteligencia. Me vas a permitir que meta cuchara porque esto entra de lleno dentro del campo de mi negociado. Verás, esto tiene mucho que ver con la forma en que se entrenaba a los espías para vencer, para engañar al detector de mentiras, al polígrafo. Los polígrafos básicamente miden 3 variables. Miden la respiración, miden el ritmo cardíaco y la resistividad de la piel. Con la respiración no hay problema, esa la podemos controlar a voluntad. Pero estaban las otras 2 variables. Y para aprender a controlarlas conscientemente se utilizaba una técnica que se denomina biofeedback. Básicamente te ponían los electrodos del electrocardiograma y tú veías el resultado en el papel o en la pantalla en tiempo real. Entonces, concentrándote, intentabas modificar esos resultados a voluntad. Y con mucho entrenamiento se consigue, y con la resistividad de la piel 3/4 de lo mismo. La resistividad de la piel tiene que ver sobre todo con la sudoración. Cuando mentimos, pues aunque sea imperceptiblemente, se suda más. Y entonces el sudor es salino, es muy buen conductor de la electricidad y entonces la piel se vuelve menos resistiva, la piel conduce mejor la electricidad. Y esto, mediante esa técnica, mediante el biofeedback, también se podía controlar. Así que sí, estamos hablando de una variable que puede ser controlada conscientemente con el entrenamiento adecuado. Efectivamente, bueno, para fines, digamos, más prosaicos y más de servicio y para fines un poco más aquí de trampilla, pero sí, efectivamente, se puede y lo has explicado muy bien. O sea, realmente nosotros somos maestros de nuestras emociones. Bueno, esto nos lo repiten, ¿no? Como rollo así, venga, sí. No, pero es que realmente tened en cuenta que ese control nos repercutirá pues a nivel orgánico, ¿no? Decíamos todo el tema de las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasa? La gran plaga del siglo XXI y los que quedan, ¿no? El estrés crónico. ¿Qué pasa con el estrés crónico? Bueno, ahora no entraremos en ello porque podríamos hacer 100 programas, ¿no? Pero que nos empieza a desbaratar todos los ritmos cardíacos. Si empezamos a tener problemas con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, se nos desconfigura el corazón, ya vete a saber qué información le comenta al cerebro. Hemos dicho antes que el corazón sincroniza los órganos del cuerpo por distintos medios. Imaginaros qué causa allí un círculo realmente vicioso, ¿no? Entonces,
desde luego, yo creo que es muy importante tener en cuenta esto y aprender nosotros mismos a regularlo, solo por tener más calidad de vida, solo por... Vale, puede ser que también para acceder a estados expandidos de conciencia, pero os digo la verdad, o sea, yo lo he notado mucho cuando hay eventos que me ponen nerviosa, empezar a hacer técnicas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, noto que me calmo más, como me calmo más, me fluye más la sangre al cerebro y pienso mejor, lo típico del examen, ¿no? Que estudias ahí 40 años y cuando vas a hacer el examen te quedas en blanco. ¿Por qué? Pues quiero decir que luego obviamente hay muchas más implicaciones, pero para empezar ya podemos empezar a notar efectos. Luego os comentaré, ¿no? Una práctica súper sencilla, la primera que de hecho describieron el Instituto Hermath y con la cual han hecho un montón de experimentos. Tienen muchas técnicas más para que lo probéis. A lo mejor ya la habéis escuchado, pero la repetiremos por aquí, ¿vale? Entonces, claro, es importantísimo porque nuestra voluntad puede incidir sobre el corazón y de hecho establecemos ese vínculo, ¿no? Entre el corazón, el cerebro y esa parte tan primitiva de nuestro cerebro, el sistema límbico, responsable de las emociones y que regula ese sistema nervioso autónomo, ¿no? Que decías, Santi, que al final está ahí orquestándolo todo, ¿no? Al final. Pero volviendo a temas de sincronización y todas esas consecuencias más extrañas que luego comentaré, el Instituto Hermath continuó experimentando. Ahí estaba Rowling en el laboratorio con sus electrodos, ¿no? Haciendo sus experimentos y vio que las emociones que creaban esos estados más de coherencia del corazón eran las emociones guays, es decir, las virtudes del corazón, ¿no? La gratitud, el amor, la compasión. Cuando uno piensa en el corazón, el amor, todo esto era lo que realmente hacía que los patrones de variabilidad de la frecuencia cardíaca fueran más coherentes, que estuviera todo realmente muy bien. Y vieron que las personas que tenían realmente experimentos también, sentimientos de mucha compasión, estoy hablando de monjes, monjas, o no tienen por qué ser personas que ordenen, que sean de una orden, ¿no? Personas que realmente practicaban el perdón, la compasión hasta extremos muy profundos, tenían mucha más intuición. Tenían una profundidad más grande de sus experiencias, hasta reportaban tener más experiencias místicas, ¿no? A lo mejor puede que sea esta una de las puertas. Además, obviamente, todo lo que toca nuestro sistema emocional al final revertirá nuestra genética. O sea, de alguna manera, y más si somos capaces de crear esos estados a voluntad, con práctica, es un músculo que se puede practicar, al fin y al cabo desencadena cascadas de moléculas que hacen que cambie nuestra genética en algún punto, ¿no? Y realmente hacer eso, ¿no? Que se dice de cambiar el exterior desde el interior. No, es verdad, porque es que además los experimentos del Instituto Hermath vieron cosas impresionantes, porque claro, hemos dicho que el corazón y el cerebro también se relacionan por campos electromagnéticos y es que vieron, o sea, que las personas se sincronizaban sus coherencias cuando es decir, eso que dicen de los dos que duermen en un colchón son de la misma condición, es decir, la gente que duerme, junta o convive, pues se sincronizaban sus ritmos, los bebés con las madres, mascotas separadas, alucinantes, separadas, o sea, despacio sin tocarse. Porque si tú lo tocas, dices, pero sin tocarse. Mira, hay un experimento que he citado en diversas ocasiones, no sé si en días extraños lo he contado ya, supongo que sí, pero que se trataba de músicos. Yo siempre he dicho que un grupo de rock es una especie de matrimonio disfuncional a 4 o 5 y que tocar música con gente es una de las cosas más íntimas que se pueden hacer sin quitarse la ropa. A los no músicos les puede parecer exagerado, pero no, hay muchas cosas en juego. Hay en juego mucha intimidad, sentimientos, desinhibición, hay un montón de cosas. Pero bueno, no es el caso. El caso es que en este experimento a un grupo de músicos les empezaron a controlar sus ondas cerebrales. Ondas cerebrales que cuando estaban preparando, afinando, los momentos previos al ensayo, cada una iba absolutamente a su aire. Pero oye, era el batería decir 1, 2, 3, 4
Y en ese momento todas las ondas del cerebro de las 4 o 5 personas que estaban allí se sincronizaban de tal manera que parecían una, como si estuviese actuando un solo ser. Así que si eso sucede con la música y el cerebro, pues no me extraña nada que pueda surgir a un fenómeno parecido con el corazón o con el ritmo cardíaco. Hombre, ¿y qué más? ¿Y qué me vas a contar si la música forma parte de nuestra esencia, ¿no? Realmente, bueno, y además hablando del corazón, o sea, realmente el primer sonido que percibe un bebé es el corazón de su madre. Por eso también se usan mucho, los sonidos percusivos, ¿no? Todos, ¿no? Pero los sonidos percusivos se usan en muchas culturas para entrar en estados de trance. ¿Por qué? Porque se sincronizan, como tú decías, Santi. O sea, se ha visto que se sincronizan las ondas cerebrales en estados que realmente, o sea, de éxtasis o como le queramos llamar. Entonces, por supuesto, que menos, ¿no? Pero además hacer un experimento sobre esto, pues me congratula, ¿no? Para comprobar que sucede esto. Y de hecho, el HeartMath Institute tienen un proyecto muy importante de formar a personas en técnicas de coherencia del corazón, pero personas que están involucradas en colectivos sociales, por ejemplo, pues médicos, personal sanitario, funcionarios de prisiones, educadores, porque han visto que una persona que tenga lo que ellos llaman un campo ordenado, que tenga un corazón tranquilo, bien regulado, por así decirlo, ordena al de los demás. O sea, es que ellos vieron que una persona que fuera, imagínate, lo típico, la comida de familia que te toca y tú no quieres ir. Y dices, bueno, venga, voy a ir, que venga uno con la paz. Y dices, anda, o la típica reunión, lo mismo, ¿no? Y va uno ordenado y ordena a los demás. Realmente eso se ha medido y es así. Y yo te digo, Santi, ¿y eso no sería lo que también sucedía con grandes avatares del pasado? O sea, Jesús, Buda, y personas que ni conocemos, anónimas, que van allí y ordenan el campo de los demás porque realmente están ordenando el campo electromagnético. Y es que lo han medido en el Instituto de Matemáticas del Corazón y en otros lugares que tú ordenas el campo. Por eso es tan importante, antes de ir a una reunión o algún lugar estresante o esa comida de familia que está todo el mundo como el perro y el gato, que al menos alguien esté ordenado. Porque realmente eso impacta. O sea, sí. Ordena a los demás. Y como tú decías con el tema de las bandas, ¿no? Es lo mismo que los equipos de competición. O sea, los equipos que entrenan juntos, de hecho, ellos han hecho muchos experimentos con equipos de básquet, ¿no? Que es lo suyo ahí, de la NBA y tal. Han visto que, obviamente, cuando se sincroniza el equipo, rinden mucho mejor. O sea, aparte de que se lleven mejor y vivan esa experiencia, como tú decías, de equipo, que no se puede explicar hasta que tú la vives. O sea, realmente rinden mejor. O sea, es un tema que no es nada baladí y aún habrá muchas cosas más, ¿no? Entonces, voy a comentaros, la técnica más básica es la técnica de coherencia cardíaca y es una técnica más o menos en 3 pasos. La podéis encontrar en cualquier plataforma, o sea, hay un montón de vídeos, ¿no? Pero la primera, os lo digo porque esto lo podéis hacer en muy poquitos minutos. Yo lo hago a veces esperando en la cola, ¿sabéis? O lo que sea, es muy sencillo. O sea, realmente es, primero, relajarte lo que puedas y llevar tu atención al corazón. O sea, si no estáis familiarizados, nada, pensad, ponéis la mano en el corazón, ¿vale? Cerráis los ojos para estar mejor y más concentrados. Como si estuvieran escuchando el himno. Por ejemplo, el himno, pues ahí, venga, con la mano en el corazón y centrar la respiración allí. Es decir, respirar, calmar la respiración lo máximo que podáis, como si respirarais en el corazón. Y allí, cuando 5 o 10 respiraciones cortitas, que os sintáis realmente, porque es un tema de sentir más que de pensar, ¿no? Que sintáis que estáis a gusto, le metéis una imagen. O sea, la técnica básica es que en el corazón le pongáis una imagen, una vivencia, algo que os haga felices, ¿no? Por ejemplo, Rolling, él decía que mucha gente lo hacía con sus mascotas, ponía la imagen, se acordaba de cuando vienes a casa y te recibe tu perro ahí, pues eso pues está genial. O un viaje que hayas hecho, o Santi tocando con su guitarra ahí, pues una canción que le guste, pero algo que te haga sentir bien. Y estás un ratito ahí. Con esto, en segundos, minutos, ya habréis sincronizado el corazón. O sea, de verdad que es muy sencillo. Luego hay más técnicas, ¿no? Yo os invito a que lo hagáis. Y casi para finalizar ya nuestra sección, aunque me da pena porque yo me quedaría aquí toda la vida, claro, como... Oye, pero lo que no puedes es irte sin contarme lo de Indiana Jones. Chicos, es que, a ver, cuando uno piensa en el corazón, lo siento, pero a mí, yo tengo una imagen arquetípica en la cabeza, la de Indiana Jones. ¿Y cuál es esa Indiana Jones? Esa imagen, Santi, tú la tendrás también. Mítica película, Indiana Jones y el Templo Maldito. Ah, sí. Ese corazón, ese momento que está allí,
el brujo ahí que le mete la mano y el corazón sigue latiendo. Tremendo. Tremendo, y se lo vuelve a meter. Bueno, esa era una imagen que os quería comentar antes cuando hablábamos de lo fundamental que era el corazón, ¿no? Yo siempre lo pienso cuando pienso que es un órgano totalmente autónomo, ¿no? Cuando hablábamos del tema de las neuronas, ahí lo sacaban y seguía latiendo. Y es un órgano que sigue latiendo, ¿no? Quiero decir, es un órgano extraordinario. Y la contrapartida de todo lo que estábamos contando. Vale, muy bien, hemos dicho que las virtudes del corazón activan el corazón, todas estas vías de información. Contrapartida, el miedo y el estrés. ¿Son agentes disruptores de esa intuición? ¿Son agentes disruptores de la expansión de conciencia de esa humanidad además del agua fluorada de la glándula pituitaria que vimos el último día? ¿Por qué no? El miedo, entre muchas otras cosas, ¿qué nos va a hacer? Va a hacer que se bloquee nuestro corazón, que ese corazón no lata todo lo bien que tiene que latir y que el cerebro, desde luego, no esté tan claro. O sea, esté más embotado y le cueste pensar. ¿Es un arma de manipulación, a lo mejor? El miedo también va por ahí, ¿no? Obviamente. Sí. Es un agente disruptor a nivel del corazón, seguro. Y que además nos evita ir a estados más elevados de conciencia que nos permitan salir del rebaño un poco, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Qué más? ¿Y cómo nos afecta todo el electromagnetismo, esas variaciones del electromagnetismo? Telefonía, patatín, las ondas patatán, todo eso es electromagnetismo al final. Y el corazón es un órgano muy potente de electromagnetismo. ¿Cómo nos está interfiriendo esto a esa mecánica del corazón? Que al final el corazón sincronizará el resto de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Además, sabemos que el sistema solar, y esto lo hemos dicho en algún programa ya, también tiene campos electromagnéticos y eso también nos puede afectar de alguna manera. Bueno, esto es más macro, ¿no? Permíteme que te explique una cosa que es un tema bastante poco conocido y antiguo. Cuando se empezó a instaurar el telégrafo, pues en Estados Unidos, en Europa, los primeros postes telegráficos y los primeros cables telegráficos no estaban aislados. Claro, esto aumentaba en aquellos sitios por donde pasaban estos cables, donde había estas instalaciones, aumentaba en una magnitud de miles. ¿Sí? La radiación electromagnética natural, la de fondo. Estamos hablando además de población que no estaba habituada, que no había generado ningún tipo de tolerancia a estas cosas. Sí. A fin de cuentas, nosotros desde que hemos nacido estamos acompañados de la electricidad, hemos generado esa tolerancia como con cualquier otra cosa. Entonces se generó una auténtica epidemia en estas zonas de algo que, por darle un nombre, porque no tenían ni idea de lo que era, se dio en llamar neurastenia, pero la variedad de síntomas era enorme, era muy amplia, desde cambios en el carácter hasta cosas que parecían gripe, hasta cefaleas, en fin, una variedad de síntomas amplia. Lo de la neurastenia era un nombre, pues como cuando ahora vas al médico y te dicen, oye, que tienes un virus, y le dices al médico, ya, pero ¿qué virus? Es una forma de decirte, oye, no tengo ni idea de lo que tienes, pero tómate esto y vete a tu casa, que tampoco te vas a morir. Entonces, claro, eso se ha multiplicado por miles. Estamos hablando del Bluetooth, del Wi-Fi, de la cantidad de aparatos y de instalaciones eléctricas que tenemos en nuestro domicilio, pues cualquier cosa. Por cierto, esto es una fricada, pero no me voy a quedar a gusto si no lo comento. Si a alguien le diera por desmontar el magnetrón de un microondas, cosa que no recomiendo en absoluto, es que hay una parte que está como pintada, a veces normalmente de rosa, que es un pito. Por Dios, no lo toquéis y no hagáis nada, porque eso es óxido de berilio, que es tremendamente tóxico y cancerígeno. O sea, ni tocarlo. Ostras, no se me hubiera ocurrido, pero gracias por decirlo, porque además a mí me encanta el rosa, ¿eh? Yo hubiera ido a tocarlo. Son cosas que dices, oye, probablemente nadie, pero con que a una persona le sirva, yo lo he dicho y me quedo así de a gusto, que lo mismo salva una vida.
Oye, pues claro que sí, madre mía. Ostras, interesantísimo, no lo sabía, pero sí, desde luego. O sea, yo también creo como tú que ya estamos más habituados que todas las cosas, ¿no? Y que ya es lo como tú decías, ya tienes un límite de tolerancia que te la resbala un poco de todo, ¿no? A nivel electromagnético, entendedme, ¿eh? Pero desde luego, o sea, tenemos que tener en cuenta que yo creo que el cuerpo, además de ser una maravilla, es un aparato, no sé si usar este nombre, muy sofisticado, realmente más de lo que nos creemos. Y esas variaciones, pues desde luego pueden afectar a los ritmos del corazón. O sea, recordemos el primer dato de la sección, que es la principal causa de muerte, ¿eh? O sea, es fuerte. Bueno, y quería hacer... ¿Sí? También te digo una cosa, o sea, esto es como lo del virus. O sea, anda que no hay muertes que dicen, ¿de qué se ha muerto? De un paro cardíaco. Oiga, de un paro cardíaco se muere todo el mundo. O sea, bueno, también es verdad. No me fastidies, o sea, que se ha muerto de un paro cardíaco, ¿qué me está usted contando? Pues, bueno, claro, es cierto. O sea, yo creo que también es la forma de decir, no tengo ni idea de que se ha muerto de un paro cardíaco. Ya, y yo también me moriré de un paro cardíaco, eso estoy 100% seguro. Es verdad, Santi. Cierto, bueno, hombre, yo creo que aquí el nivel no es lo inmediato, ¿no? Pero sí, ostras, obviamente, sí, totalmente de acuerdo. Nos moriríamos todos de un paro cardíaco. ¿Sí? Ahora falta ver de qué tipo de paro cardíaco, ¿no? Y que tardemos, que tardemos. Pero para finalizar, que ya os digo que estoy aquí más a gusto que todas las cosas, os comentaré también un proyecto muy interesante, porque claro, tú dices, hombre, si mi corazón puede sincronizar el de los demás, que esto es muy friki, y aquí podemos abrir un abanico de especulación positiva y negativa sobre las consecuencias de esto, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo. Dices, vale, muy bien. ¿Y qué poder tengo yo para cambiar el entorno? ¿Tengo algún poder yo? ¿Un superpoder ahí para cambiar algún colectivo? Y hay una iniciativa muy interesante, y muchas más que habrá, de Roger Nelson, del Laboratorio de Investigación en Anomalías de la Ingeniería de la Universidad de Princeton. Es el proyecto de Global Consciousness Project, Hombre, o sea, el proyecto de la conciencia global, que ellos lo que pretenden es ver si eventos realmente muy fuertes a nivel de la historia de la humanidad, que provoquen un cambio emocional de alguna manera, pueden hacer, o sea, pueden provocar cambios en los patrones aleatorios. Y me explico, o sea, ellos lo que tienen son al menos 70 o más puntos en el mundo que son como unos puntos que generan datos de forma aleatoria, ¿vale? Y van son generadores de datos, los van registrando, llevan como 15 o 20 años ya. Y ellos hipotetizan que eventos, por ejemplo, el 11 es eventos que realmente a nivel humano nos causen una guerra, lo que os podáis imaginar, pero que a nivel humano nos toque a todos mucho, puede hacer que haya un cambio, que se provoque un cambio en esos patrones aleatorios, ¿vale? De esos datos que se van registrando continuamente en el mundo. Y parece ser que cuando hay un evento que sincroniza los sentimientos y emociones de yo creo que ya del orden de millones, mejor dicho, de personas, se ordena esta información. Y de hecho el Instituto Germaz, las últimas líneas de investigación que están llevando a cabo son estas. Y ellos en el Instituto Germaz lo hacen aún de forma más... O sea, aprovechan la tecnología que decía Santi, de tener el reloj que te lo mide todo. Entonces ellos han creado unos dispositivos que tú puedes comprar y tú te puedes medir esos patrones de variabilidad contigo mismo y vas a parar a si lo aceptas, tienes que aceptar obviamente, ceder esos datos para recopilarlos a nivel de todo el mundo. Entonces ellos, por ejemplo, llevan a cabo iniciativas pues de meditaciones globales a ciertos momentos y tal, para poder recabar datos y ver si esto tiene algún efecto en la coherencia global a nivel planetario, igual que el laboratorio del Dr. Nelson. Y bueno, ellos, ya os digo, lo que buscan es esa conciencia de campo unificado, que aquí ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? O lo que se llama noosfera, es decir, que realmente todo es, o un campo mórfico también lo podríamos llamar, todo está unido de alguna manera e impacta, y eso sería a través de las emociones y sentimientos que al fin y al cabo vienen del corazón. Y eso es todo por hoy, Santi. Oye, pues no está nada mal. Pues Verónica Fernández, de todo corazón te doy las gracias por esta intervención y por venir a compartir tu conocimiento a Días Extraños. Pues muchas gracias, Santi, y gracias por tu corazoncito, y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!